Buenos días, mi nombre es Simón Rodríguez y hoy vengo a exponerles este libro sobre la vida de Darwin escrito por Nicholas Cubby. Este libro se trata sobre la vida de Darwin. Él era un brillante científico inglés. Él nació en Sbury, una ciudad al interior de Inglaterra. A él cuando pequeño le gustaba leer. También a la persona que él más admiraba era Humboldt, porque era un brillante científico alemán que vino aquí a América a estudiar todo tipo de plantas y animales. Humboldt escribió una serie de libros de enciclopedias sobre el cosmos. En su último momento, antes de morir, escribió que el cosmos era el todo. Darwin venía de una familia muy rica. Su padre lo mandó a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo con su hermano Erasmus. A Darwin le interesaba la ciencia, porque la medicina lo horrorizaba. Le horrorizaba abrir los cadáveres, las cirugías. La materia que más le gustaba era la química. ¿Cuál era el apodo de Darwin? Darwin le decían gas, porque eso estalló en un laboratorio en la universidad con su hermano Erasmus en un experimento. Listo. ¿Y a qué se dedicaba en Edimburgo él? ¿A qué se hizo aficionado en Edimburgo? Él era aficionado a las polémicas científicas, ¿Qué son las polémicas científicas? como discutir sobre algún tema de la ciencia Las razones, y dar razones ¿por qué sí o por porque qué? sí o porque no. ¿Cuál era el tema preferido de Darwin en esas discusiones, en esas polémicas? El origen de las especies, ¿Qué significa eso del origen de las especies? que son como el origen de las especies, es como cuando existieron, por qué se murieron, ¿Por qué existen, por qué han existieron, existido tantas han existido tantas especies de animales, de diferentes, plantas? plantas diferentes. El papá, como veía que su hijo no servía para médico ni para militar, lo mandó a Cambridge a ser clérigo, pero en la universidad conoció a un famoso profesor de taxonomía que lo instruyó en las ciencias naturales, que en esa época se llamaba la teología natural. ¿Cómo se llamaba el profesor? El famoso profesor se llamaba Henslow. Henslow le presentó a un respetable geólogo llamado Sedgwick, quien lo llevaba en sus caminatas de geología y le enseñaba sobre la edad de la Tierra. ¿Qué pensaba Sedgwick de la Sedgwick Tierra? pensaba que la Tierra era más vieja de lo que decía la Biblia. ¿Y qué utilizaba para estudiar eso? Sedgwick, para estudiar la edad de la Tierra, utilizaba los fósiles. Muéstrame qué es un fósil, Sima. Un fósil es como el cuerpo de una especie que ya no existe. Y es reemplazada por qué? Es reemplazada por piedra. Por roca, Por muy roca y bien. piedra. Muéstrame otros fósiles. Esta es un viejo fósil y una concha de mar que fue cambiada por piedra. Muy bien, muéstrame otro. Este es una concha, Otra concha que fue cambiada también por roca y piedra. Y esta también es otra concha de mar que fue cambiada por piedra. Muy bien. Y entonces, ¿qué pensaba Sedgwick de esos fósiles ahí? Sedgwick pensaba que en la Tierra habían grandes catástrofes que habían eliminado todas estas especies y que que después de cada catástrofe Dios volvió a crear nuevas. Esta fue la ruta del Beagle alrededor del mundo. Darwin salió de Inglaterra, pasó por las Islas Azores, se fue a las Islas Canarias, donde no lo dejaron desembarcar por una enfermedad que mata. Pasó por las islas de Cabo Verde, después se fue a Brasil, su primera parada.
en Argentina estuvo buscando los mastodontes y otros perezosos gigantes, Pero fosilizados. pero fosilizados. Después se fue a la Tierra del Fuego buscando ñus. Después se fue Chile. a Chile. Después se fue a Perú, donde lo picó una avinchuca. Ellas les gusta vivir en las palmas y en los techos de palma. ¿Cuáles son los vinchucas? Señálamelas. Es esta. Es ¿Qué un son? insecto Ujú. ¿Y qué transmiten? y transmite la enfermedad de Chagas, que es Ese parásito. este parásito, ¿Qué daña? ¿Qué daña? que daña el corazón ¿Y el intestino? y el intestino. Muy bien. Entonces cuéntame qué se piensa que Darwin sufría de qué. Se piensa que Darwin sufría de enfermedad de Chagas. Muy bien. Después se fueron hacia las Islas Galápagos. Ujú. Después se fue hacia la Polinesia. Después ¿Llegó a dónde? a Nueva Zelanda. Ajá. ¿De ahí a dónde? Después a Australia. Australia. Y de Australia viajaron por todo el Índico hacia Todo el dónde. Índico otra vez ¿Hacia dónde, mira? hacia Cabo de Buena. El- Estuvo 5 años en el Beagle. Él mandó su colección ¿Qué hacía en cada puerto que llegaba? en cada puerto, embalsamaba animales y los manda a donde su profesor en ¿En dónde? Inglaterra, Ujú. ¿Para qué? para que se los guardara y cuando él llegara a Inglaterra pues los estuviera a fondo Muy bien, o sea, hizo una colección de qué. de animales. Ya. Darwin al llegar a Inglaterra estudió su colección a fondo ¿Y escribió y qué? escribió un libro en la ciudad de Down. Se le fue su vida en ese libro y se mudó al campo porque empezó a enfermarse, pero él quería seguir estudiando, pero su enfermedad se lo impedía. Se lo Y- impedía. Bueno, ¿y qué y- encontró en su colección? Porque- Encontró una especie de pájaros que él nunca había visto. En Sudáfrica había una especie de avestruz y aquí en la Tierra del Fuego había una especie de ñandú. O sea, Darwin se preguntaba que por qué habían especies tan parecidas en lugares tan distintos y diferentes, que estas no podían ser creadas por aparte, por cada uno, aparte, que tenían que estar que como... tenían que estar conectadas entre sí. Ujú. Y después En las encontró Islas algo Galápagos parecido. encontró los pinzones, unos tipos de pájaros. Ujú. O ¿Qué sea, encontró? y Que en Darwin cada isla había qué? había una especie diferente De pinzón, pero todos que se eran había qué? adaptado por Cada- un pinzón ancestral. Cada una. Así que este es el mapa que creó Darwin. ¿Qué significa ese mapa? Sí. Que aquí llegó primero el pinzón ancestral, llegó a la isla A, Ajá. después sus hijos se fueron adaptando a vivir en varias islas, Ajá, en la C y en la B. ¿sí? Y los que Y los- se fueron creando cada uno se de fueron estos creando una cada especie, uno de estos una especie diferente. una especie diferente. Y pero, ¿qué se preguntaba Darwin cuando veía eso? ¿Qué significa Ya. eso? Que cómo podían ser tan diferentes. Este árbol significa que las especies están conectadas y que pueden cambiar. Ujú. La explicación de esto no pone a Dios en esto. Lo que dirige la evolución, lo que dirige esto es la naturaleza. Porque es el aislamiento, Porque es el ¿cierto? aislamiento Lo que genera la lo que genera separación. la separación Ujú. El aislamiento físico, y ¿cierto? el aislamiento físico. Se dedicó a estudiar a los criadores de perros y gatos y se preguntaba cómo seleccionaban a los nuevos animales. Darwin encontró un trabajo de Malthus que decía que cuando escaseaba la comida o los alimentos, los humanos que no podían sobrevivir se morían y los que podían sobrevivir y ser fuertes podían sobrevivir, y así le enseñaban a sus hijos a poder sobrevivir y a ser fuertes. Ujú. Entonces, Darwin, ¿qué dijo? Entonces Darwin dijo, o sea, es la naturaleza la que hace cambiar todo. Ujú. ¿Por qué?
Porque cuando cambian las condiciones Porque naturales, cuando cambian las ¿quién condiciones sobrevive? naturales, sobreviven los más fuertes. Y los que no son fuertes se mueren. Ajá. ¿Y qué pasa con los que son fuertes? Ellos tienen que Ellos tienen más más comida, hijos. más hijos y más comida. Ajá. ¿Y qué pasa cuando tienen más hijos? Cada vez se van distanciando más, ¿cierto? Distanciando más. Entonces, ¿qué significa eso, lo que habíamos hablado? Pues significa que los Que o la sea, los evolución. humanos, que la evolución no es un camino hacia la perfección máxima, que la evolución es un camino, Tiene muchos caminos. tiene muchos caminos. ¿Y quién dicta los caminos? La naturaleza, Ujú, la selección de los medios ambientes. Y entonces, ¿qué significa eso para el hombre? Darwin concluyó que nosotros los humanos no somos la creación máxima de Dios, sino que todos somos una creación de especie de la naturaleza. De la naturaleza, o sea, y eso reñía con Y las... eso, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién no pensaba así? la iglesia. Darwin tenía mucho miedo de lo que pensaba, pues podía meterse en un gran lío si no se llenaba de ideas, De razón. de razones. Darwin terminó teniendo muchos enemigos, hasta su amigo Sedgwick lo llamaba hijo de mono. Aquí está la caricatura de Darwin pintado como un mono. Padre de la teoría de la selección natural. Ujú. Y el principal Y el principal evolucionista que también pensaba que nosotros teníamos un origen común entre los primates.